Sino que él había visto en su arrepentimiento, se vio cómo estaba y entonces entendió que lo único que tenía que hacer era agradar a Dios. Dice Isaías capítulo
44 dice aquí, amén. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército humano. Mira lo que es Dios. Es para que tú dices que si nosotros pensamos que actuar conforme la voluntad de un reino de hombre es muy diferente a como piensa Dios, porque eso dice Jeremías 29:11. Y todos los tiempos, cronos, que son los tiempos en que camina la humanidad, siempre han necesitado la intervención del Cairo de Dios, de la providencia divina. Te habla tu pastor y profeta Liliana Ariza, declarando en Cristo Jesús que la gloria de Dios está sobre mí, para hablar una palabra que liberta, que abre los ojos, hace oír al sordo, hace hablar al mudo, y que es para edificar, porque esa es la palabra que tenemos nosotros, hablar del poder del reino de los cielos, de aquel que la formó, del que sabe lo que era, lo que es hoy y lo que será mañana, lo que está por venir. Amén. Y entonces miramos aquí en el capítulo 45 de Ciro, está hablando porque él dice que él antes de conocer, dijo Ciro en el capítulo 44, mi pastor. Y esto habla de cómo estaba la tierra, cómo estaba en ese momento el reino en que se estaba moviendo. Isaías profetizaba para el futuro cuando estuviese Jeremías, Ezequiel, Daniel, Cristo que vendría, y tú y yo, que como pueblo que Él enderezó nuestros caminos, no pleitamos con nuestro Hacedor, sino que dejamos que Él haga la obra de Él en nosotros. Es Isaías 44 y 45. Hay un encargo para Ciro. Y entonces yo quiero hablarte por qué tú tienes que ser llamado hijo de Dios. Es cuando eres adoptado. Tú no eres hijo de Dios porque un hombre te diga, o porque diga tú lo haces bien. Tú no eres hijo de Dios porque agradas a la sociedad, al hombre. Tú eres hijo de Dios porque reconoces quién es tu creador, tu formador, y que Él sabe por qué propósito de lugares celestiales te envió aquí a esta tierra, para ser portador, instrumento de su santa gloria. Porque la gloria es para Dios. Aún Jesús hablaba con el Padre. Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Enseñaba a amar a sus discípulos al reino que Él vino a predicar, el reino de nuestro Padre. Amén. Y el único papá que tú y yo tenemos es Dios. Y entre el cielo y la tierra, nuestro hermano que nos hizo aceptos al Padre, Jesucristo. Y un regalo de su amor que hace visible lo invisible, el Espíritu Santo, que es un regalo de la obra misionera de Cristo aquí en la tierra. La iglesia de Jesucristo, el ancla, que es un diseño del Señor, hoy te quiere hablar de ese amor inmerecido. Pero estaba mirando, antes el Señor me dice que lo diga, hace 2 semanas me dieron una palabra. Y realmente estamos en un tiempo donde todo lo malo se le dice bueno y a lo que es bueno se le dice malo. Por lo tanto, Jesús sabe que tú y yo no le vamos a agradar al mundo, porque el mundo os aborrece. ¿Por qué? Porque hablamos la paz y la verdad del Señor. Un mundo que está en conflicto con Él mismo, un mundo que rechaza a Dios porque su pasión lo lleva a caer a lugares de no reposo. Por eso ellos no quieren al Padre, ellos quieren, es lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque agradan al mundo. Y tú y yo vinimos a agradar al Padre. Amén. Una palabra que el Señor me ha dado muy bonita. Y yo la tengo acá. Y yo espero que la haya notado, porque el Señor dijo que la diera. Yo quiero estar en obediencia con Él. Amén. Dice el Señor aquí, vamos a ver. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ubicarnos como que un pueblo de desobediencia. Dios le dio tiempo a uno, que tuvieran tiempo, que se prepararan, que vendría un juicio. Pero lo mejor es que no lleguemos al Señor con temor por juicio, sino que reconozcamos, como dice Isaías 45, que Él es nuestro formador y somos obras de sus manos. Y que tú y yo fuimos creados para alabanza suya y para adoración suya. ¿Sabes?
Yo me imagino, yo estaba antes de predicar, me senté, mientras mi hija me arreglaba el cabello, yo me senté y me dio una palabra. La gente en Semana Santa, que eso pasó porque ahora es el Maranata, Cristo viene pronto. Recordamos los actos de su amor, su pasión por nosotros, porque cuán importantes fuimos para el Padre. Pero entonces si tú y yo apreciamos eso y recordamos su obra de amor, tú y yo tenemos que ser utensilios santos, porque moramos, somos un templo santo y Él mora donde habita la santidad. Y en eso viene de Ezequiel y dice que Ezequiel estaba en un momento, amén. Vamos a buscarlo, Ezequiel capítulo 1, vamos a buscarlo porque quiero pasearme un poquito por acá. Porque la gente dice, pero ¿por qué nos pasa? ¿Qué sucede? Al pueblo de Dios, hermanos, siempre el enemigo lo va a atacar. Pero esas pruebas no te llevan sino a victoria, a un peso de gloria. Amén. Vamos a buscar Ezequiel. Capítulo 1. Yo quiero entrar con el capítulo 1 para hablar de un llamado. Porque si te das cuenta, todos los movimientos de Dios, sean para llevarnos a una prueba o para retornar de la prueba a la restauración, siempre vendrá una palabra profética. Pero eso está escrito aquí. Y por eso, cuando Dios te dice a ti algo, es un cumplimiento de, sea para juicio o sea para la restauración de la esperanza. Amén. Entonces dice Ezequiel 1, la visión de la gloria divina. Ezequiel era un sacerdote, era realeza. Y Ezequiel, hermanos, era un hombre que había sido preparado como sacerdote, pero no ejerció su sacerdocio en Israel. Él lo ejecutó en Babilonia, porque fue preparado exactamente para predicar y hablarle a su pueblo. Y Dios diciéndole a Ezequiel como testigo de Dios, ¿por qué un pueblo que él amó? ¿Por qué un pueblo que tenía que ser templo santo suyo se había ido a ídolos? Y te acuerdas que la palabra que dice es que Abraham enseñó a su descendencia, Isaac enseñó a su descendencia, pero cada uno de nosotros tiene que mantener esa promesa viva. No es porque la voy a heredar de mi padre, sí, yo la heredo, pero yo tengo que sostenerla, yo tengo que mantenerla, porque entonces yo estaría desviando a mis generaciones. Amén. Ya la visión de mi padre llega ahí, pero la visión mía llega donde Dios dice que va mi llamado. Acuérdate de todo Isaac, Jacob, todos, de David. Amén. Y Ezequiel estando en su proceso, él está en un momento que él no sabía, hermano. Para un momento de esclavitud, un momento en un lugar que él desconoce, un lugar, hermanos, amén, de donde Dios ha traído destrucción, pero está preparando 70 años de restauración para un pueblo que retorne amándole como esa mujer de Oseas que le dijo Mishi, hasta que no lo declare su esposo y su Dios no le quitó el tiempo de oración. Ese juicio en Ezequiel habla de juicio, bendición y responsabilidad moral individual. Yo puedo hablarte de Dios, yo puedo hacer, pero yo no puedo como Heraldo perder mi salvación, porque si alguien no quiere buscar al Señor, y yo estaría insistiendo ahí, y si el pueblo sigue con Dios enviándole profetas, Dios enviándole, y dice que Dios no puede ser burlado, y no solo profetas, sino palabras, personas, sacerdocio, personas que amaban a Dios, que no habían doblado sus rodillas a Baales. Pero cuando Dios determinó, Dios lo hizo. Y había uno que estaba preparado para un campo que nunca imaginó estar en Babilonia, que no imaginó predicar en Babilonia. Allá predicó a un pueblo de dura servicio. Y Dios le dio, dice que las más poderosas visiones que están aquí en la Biblia son las de Ezequiel. Daniel vio tiempos futuros, pero lo que vio Ezequiel, hermano, eso tenía que ponerlo Dios en unas dimensiones. Hermano, Dios dijo hasta Ezequiel, te voy a matar a tu esposa y no la vas a ayudar.
para que veas cómo es Dios con sus profetas, cómo es Dios con los desiertos de los que va a usar. Dios, hermano, le dijo, vas a estar de un lado un año y pasado, un mes más, acostado de un lado, para decirles cómo van a estar. El movimiento profético no se mueve que te voy a, dime tu nombre, yo te voy a decir tu nombre, que te va a pasar esto. No. Y tú puedes ir hasta un adivino, un brujo, un hechicero, y lo va a hacer. Porque Saúl fue. O sea que los poderes del mal también lo hacen. Pero tú y yo tenemos que estar avistados a los tiempos de revelación del movimiento del Cairo de Dios. Amén. Por eso Dios los que prepara, los afina como el oro y como la plata. El profeta vive antes lo que va a pasarle al pueblo. Dios prepara un tiempo profético, y los profetas que no se habían visto, los que estaban atrás, saldrán adelante porque fueron los que fueron preparados. Estaban en las sillas de la prueba, pero Dios en este tiempo los está levantando y los poniendo adelante para avergonzar a los sabios. Esto no se trata de que me dijo el nombre y me dijo lo que yo digo que pasaba en mí. Porque tú como iglesia tienes que estar sellado con el Espíritu Santo. Había un pueblo que había perdido eso. Que le gustaba era que le dijeran, pero no le gustaba la búsqueda. Y dice que había un hombre que estaba ejecutado, comenzaba una historia de Dios en la vida de él en tierras extranjeras. Amén. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Él no había visto. Es que hasta que Dios te llama o tú tienes un encuentro, comienzas a ver. Y cuando Dios lo iba a desarrollar, entonces su llamado era para Babilonia, para ministrar a un pueblo y que supiese y le dijese, mira, ya está Jeremías predicando y está gente de aquí Israel, pero ya está Judá haciendo oraciones. Te aseguro que Dios se lo mostró aquí. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios estaba en un valle de sombras. Cuando el pueblo de Dios es esclavo de algo, son huesos secos. Y el ejército de Dios es grande, de gran manera, pero estaba en huesos secos. Amén. Y para Dios hablarle, está diciéndole a Ezequiel, a su profeta, amén, y que dice en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, o sea, ya estaba el rey, un rey estaba preso en Babilonia. Amén. A los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en tierra de los caldeos. ¿Dónde estaba? En tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino sobre él la mano de Jehová. A Dios, hermano, Dios cuando te va a usar tu proceso, el movimiento que hizo Dios, porque llevaron la realeza, porque fue un movimiento. ¿Por qué pidieron los reyes la realeza? Porque era un movimiento de Dios para que no se perdiera su trono y su semilla en el camino. Y es más, hermanos, aún de Dios te ponga en casa de enemigos, esos ejércitos los levanta Dios para disciplinar, pero también para volver a restaurar la obra de sus manos. Y dice entonces, hermano, no había visto. Y entonces desde esa desesperanza, desde ese proceso, Dios quiso iniciar, hacer florecer un ministerio, el ministerio de Ezequiel en tierra de caldeos. Amén. A veces nos preguntamos por qué a veces Dios, ¿dónde floreció Israel? En Egipto. ¿Qué mantuvo Israel? ¿Dónde floreció? ¿Dónde creció y se multiplicó? En Egipto. ¿Dónde le dijo Jeremías que se multiplicara? Y por desobediencia dijo, vayan, hagan paz y multiplíquense. Hay lugares que no, de pronto no son agradables a ti, pero son preparados de Dios para ti, para que tu ministerio crezca y puedas ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Y miré, aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y dice entonces, y alrededor de un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía un fuego refulgente. Hermanos, es verdad. Esa imagen, eso que tú ves ahí, es verdad. Pero es al que Dios decía, mostrarles cosas. Dios no le va a mostrar su gloria a todo el mundo. Él sabe para qué le mostró. Y en el capítulo 8 de Ezequiel, hermano,
vemos que Ezequiel, amén, habla de por qué Dios retira su gloria de un templo donde estaban tomando sus utensilios. Y en este tiempo utensilios somos tú y yo, para adorar Baales, para adorar dioses, que cuando Dios nos decía que los sacó de esclavitud, y ellos que estaban, cuando tú vas a otros dioses, tú estás declarando que tú quieres ir a esclavitud. Por eso el mundo está en esclavitud. Por eso la gloria de Dios. La gente dice, aviva, aviva, avivamiento, avivamiento. Pero Dios tiene que atraer un avivamiento, claro. Leamos Isaías 55. Hay que buscar las aguas vivas. Amén, amén. Hay circunstancias para este tiempo que llenarán iglesias. Y los pastores tienen que estar preparados, santificados, y sabiendo que son un templo, no las cuatro paredes, sino que ellos son edificadores de una obra de verdad. Amén. Amén. Dice aquí el Señor, amén, que dice que muestra de una forma simbólica la gloria de Dios. Amén. Pero también habla que Ezequiel, hermanos, en el capítulo 8, ve qué está pasando. Dios le dice, mira lo que está pasando. Está en el tiempo está en tiempos de paganismo. En tiempos donde están dando Baales de fornicación. Las mujeres están llorándole al mundo. Están deseando ir a esas pasiones. Eso se está moviendo. Eso es lo que se está moviendo en el mundo. Y tú y yo como padres, y tú y yo como un pueblo de Dios, volvemos el rostro al Señor y clamamos, Señor, derriba, porque el Señor pasó por donde habrá por uno, por Dios. ¿Cómo le voy a decir a mi amigo que viene un juicio en la tierra donde él está y yo no le voy a decir? Dios está avisando a su pueblo que está peor que Sodoma y que Gomorra, y que todo lo que se está moviendo en el aire está peleando contra los profetas de Dios. O habla con Jeremías. Jeremías solamente le decía, Jeremías no lo tenía dentro del palacio, Jeremías lo tenía en una cisterna. Y Jeremías tenía un solo amigo, y él escribe y le mandaba mensajes al rey. El rey sabía que era verdad, pero no quería cambiar su corazón. Ya había uno preso en Babilonia, en tierra de caldeos, pero faltaba otro en el tiempo de Jeremías. Y entonces nos vamos dando cuenta, amén, que Dios siempre ha preparado un ejército de Él para disciplinar un pueblo. Circunstancias, un ejército. Multitudes, un ejército. De circunstancias, un ejército. Y entonces decimos, ¿por qué está pasando esto? Es que no hemos vuelto nuestra totalidad de nuestro corazón a Dios. No hemos vuelto hasta que Noemí no perdió todo. Hasta que Dios no dispuso su corazón y volvió el corazón. Y hasta que su oído no estuvo afinado para escuchar la voz de Dios, que Él estaba en Belén Éfrata, ella no volvió. Y estamos orando por ese pueblo que está sordo, mudo, incrédulo, porque está buscando sus vanas pasiones. Aunque digan que sea bueno, yo soy buena. ¿Buena en qué? Ni como es de Dios. Acuérdate que entonces, esto que está hablando, aquí dice que estaba citado que desde Isaías le estaba hablando de ese tiempo. Y de ese tiempo, pero yo te quiero hablar de un hombre llamado que no conoce a Dios, que había sido profetizado 100 o 200 años antes por Isaías, 150 años por Isaías. Pero sabes una cosa, que lo más tremendo es que esa palabra se cumplió. Dios va a usar ejércitos que no están en la agenda ni en el pensamiento del hombre, pero sí están en el pensamiento de Dios. Personas que no están en el pensamiento tuyo, pero sí en el de Dios. Amén. Y entonces nos damos cuenta que hay tiempos donde la gente busca un fuego corrupto, pero no busca el fuego del Espíritu Santo. Cuando tú y Dios, Jesucristo nos envió a predicar la palabra, fue para llenar la tierra de su sal y del fuego del amor de Dios, que es el Espíritu Santo.
La tierra está llena porque está aquí. Él lo dejó como regalo. El Pentecostés da un tiempo y marca un tiempo para los que quieran ir a casa. Es de libre albedrío. Ya no hay oposición, sino tu corazón, tu mente, tu actuar y tu forma de vivir. Tú escoges el lugar donde tú quieras ir. Porque Él dijo, el Señor Jesús nos enseñó a amar al Abba Padre. Amén. Amén. Nosotros vamos mirando, amén, que a través, cómo se ejecuta Isaías 45. Porque Dios lo dijo a través de Isaías. Y cuando Daniel está allá, le dice, mira, los rollos de quién de ellos, pues tú y yo somos escribas del reino. Tú y yo estamos marcando historia. Y podemos decir que una palabra lanzada hoy, la veremos hoy en el día, o mañana, o 200 años. Pero se va a cumplir en el tiempo de Dios. Es que el que interrumpe el cronos y el tiempo del hombre siempre será Dios, porque los tiempos, los planes de Dios se cumplen en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Entonces, un pueblo que es enviado a esclavitud, ya Judá, ya está en el tiempo de cumplimiento, 70 años, pero Dios había profetizado, porque el hombre pleitaba con su sacerdote, Dios, vamos a mandarlo a esclavitud. Dios no le cuesta nada. Entonces dice que a Ciro lo prepara, y lo prepara como su pastor. ¿Y Ciro qué sabía? Ni idea. En los caldeos tampoco, no estaban. Pero lo que hoy Dios lanza, ya en el mundo espiritual se está dibujando. Por eso el Señor te está diciendo que estos tiempos tú tienes que sujetar en tu casa y su familia, porque lo que hay en los aires está sujetando casas y gobiernos como Sodoma y como Gomorra. Pero Dios, como me he puesto yo aquí como amigo tuyo, una palabra a través de su boca, por eso le dije, dame tu palabra, Señor. Yo estaba vestida de una forma y él mismo me vistió. Mi hija me dijo, mamá, porque él me dijo, tú eres un ministro y un representante mío. El que tiene que verse eres tú como pueblo, hermano. Amén. Entonces dice que el encargo de Dios para Ciro, tu llamado tiene una tierra y tiene tu nombre. No te lo va a ejecutar. Dios estaba preparando un tiempo de arrepentimiento, de gracia para un pueblo y no lo aprovechó. El Señor le dio un tiempo a Nínive, no lo aprovechó. Nínive son los caldeos, los asirios. Pero Nínive, ¿qué hizo Nínive? No cambió un día, pero al día siguiente estaban en lo mismo. Dijo Dios, vamos a mandarle los caldeos. Los caldeos derribaron y arrasaron, eran terribles los Nínive. Imagínate, los caldeos eran peores. Eso fue lo que Dios le envió preparó ese ejército. Por eso cuando yo te hablo de ejército, Dios maneja todos los ejércitos de la tierra por amor a una promesa. Dios la endereza. Si la promesa no se quiere caminar bien, Dios la endereza. Hay disciplina, hay un juicio, pero ten seguridad que esa esperanza también viene con el juicio. Jeremías dijo, viene juicio, pero vienen 70 años de desolación. Y había uno en Babilonia llamado Daniel que estaba pendiente. Y había uno avistado en los tiempos que tenía que mostrarle los rollos al rey de ese tiempo. Y yo te quiero hablar de un hombre que Dios lo metió en un tiempo porque sus utensilios estaban siendo metidos en un templo pagano donde había de toda la perversidad. Y estamos hablando de Belsasar. Y aquí comienza la prédica de tu pastor Aníbal. El que predice Isaías 45 sucedió. Entonces el nieto de Nabucodonosor, llamado Belsasar, estaba usando los utensilios sagrados del templo de Dios, con D mayúscula, para beber y alabar a sus dioses falsos. Por eso Dios dijo muy certero, ahora es individual. Y de eso trata Ezequiel, que tu búsqueda es individual. Y ¿por qué? Porque tú y yo como cuerpos y templos santos de Dios debemos estar santificados. Y date cuenta que solo el arrepentimiento profundo te puede santificar para llevar la gloria de Dios. Él no se la da a cualquiera. Para poder ejecutar su obra. Amén. Entonces, ¿qué estaban haciendo los utensilios? ¿Qué utensilios de este tiempo se están usando para vender el propósito?
En este caso eran copias, pero en este caso tú y yo somos el templo, somos la iglesia y cada uno de los miembros tiene un lugar. Y no podemos usar los utensilios de Dios, nuestros dones, para satisfacer a un pueblo pagano. Amén. En este acto de profanación provocó que una mano escribiera un mensaje en la pared que tenía precisamente Dios. ¡Ay! A Daniel. Todo lo mueve la mano de Dios. Daniel estaba listo para esa temporada, para decir que había sido pesado y había encontrado falta y Dios le había dado un decreto de muerte. Hermano, eso no demoró de cumplirse Isaías 45, porque esa misma día, esa misma noche, Dios lo quitó del reino. Por eso Daniel dice, Dios quita y pone reinos, hermanos. Dios mueve los tiempos a su favor. Dios para salvación de su pueblo. Y era un tiempo de cumplimiento. Entonces Dios va a quitar, y aunque ese espíritu opresor que crea que está gobernando sobre la tierra, como Cristo dio la victoria, Dios tendrá un Ciro. Dios tendrá esa persona. Dios tendrá ese Daniel, ese Ezequiel. Dios tendrá un sacerdocio santo. Dios su gloria no la va a llevar donde se combina y se mezcla. Y este Belsasar y esta parte del capítulo de Daniel 5 nos está hablando que es una advertencia de Dios para su iglesia. Así como le hizo Judá, también se tenía preparada Babilonia. Amén. Y tenía uno que nació de una casa en tierra de Ur, en tierra de Irán, Persia, los medo-persios. Y comenzó a moverse, a conquistar, hermano, derrotando todo. Pero faltaba. Y cuando entonces Dios tenía a Babilonia estaba en todo su esplendor, al día siguiente había caído. Y así es el orgullo, Dios con el orgulloso. Así es Dios con aquellos que venden su ministerio, aquellos que pasan y sabiendo que solo Cristo pagó el precio, hacen cosas, sabiéndolo, lo conocen y lo saben. Pero les cuesta leer la Biblia, un tiempo con Dios, porque ellos habitan en contiendas y en hábitos para seguir haciendo lo que le da la gana. Pero van a muerte. Una palabra a tiempo. Una palabra a tiempo es una amistad de Dios contigo y conmigo. Una persona, hermanos, que solo va y como rutina a la presencia. Ellos iban, Ezequiel, usted me paso Ezequiel ahora. Ezequiel les dice Dios, Señor, en el capítulo, míralos, quita la pared espiritualmente. Porque si te das cuenta, nosotros habitamos, nosotros tenemos Dios es espíritu. Y tú para conocer y ser parte adoptado de un pueblo, tienes que volver a casa. Tienes que habitar en espíritu y verdad. Ser un verdadero adorador. Por eso, hermano, hoy declaramos en Cristo Jesús que Él nos dio la victoria y que volvemos a casa. Amén. Entonces, miramos que él estaba haciendo una fiesta pagana con las cosas de Dios y al día siguiente no estaba. Porque había llegado. ¿Sabes lo que derribó Dios? Por eso que yo te quiero leer Isaías 45. Para que tú entiendas, voy a buscar porque tengo esto acá. Porque quiero que tú entiendas que tu llamado tiene un destino y tu misión tiene tu nombre. No tiene, nadie más lo va a ejecutar. Cuando Dios te llama, te unge, es porque sabe que ha preparado un ejército en un desierto y que está avistado al tiempo y que Dios lo está soltando para este tiempo para avergonzar a los sabios. Porque fueron los sabios los que se llevó Dios, los que llevaron a perdición a un pueblo. Pero un pueblo que no buscaba de Dios. Ve tú, ora por nosotros. Un pueblo que solamente quería promesas, pero para querer las promesas de Dios, tenemos que ser galardonadores de ellas. Amén. Entonces dice aquí, que dice, encargo de Dios para Ciro. Así dice Jehová, su ungido a Ciro, el cual yo tomé de su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. No cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Cuando Ciro llegó a Babilonia,
Y a Dios le muestra esta palabra que estoy leyendo, se la mostraron así. Ciro, hermano, si hace años él habló de mí y hoy estoy aquí y derribé todos los reinos alrededor de la... Yo sé que él lo hizo. ¿Y sabes qué hizo? Entró en la obediencia. Él no hizo lo que otros reinos desconocían. Fue tanto que Ciro afectó al mundo de hoy por sus decretos. Y hoy, y Ciro afectó tanto que dijo, si Dios me mandó a hacer un buen gobierno, lo hago. Pero a veces a nosotros, como Dios, nos cuesta hacer un buen gobierno. Porque de él hablaron, él no conocía a Dios, pero había una promesa de Abraham, Isaac y Jacob a Israel. Que Cristo nos injertó a ti y a mí. Y que tú y yo no podemos estar en dos lugares. Porque somos un templo santo. Hasta que Noemí y Ruth no se contaminaron. Hasta que vos, ella no lavó sus vestiduras, se puso a los pies de vos, no fue lleno su manto, y con su manto él comenzó a abogar por ella, comenzó a hacer un proceso de restauración, de restitución y de recompensa, pero es un proceso. Y la iglesia no quiere hacer un proceso. El llevar a Dios a su pueblo a Babilonia fue un proceso de restauración, de que volvieran a su casa y reconocieran la crueldad de los dioses que ellos habían buscado por haber dejado la gloria que lo daba todo. Amén. Y dice aquí entonces, y tener los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, estamos en Isaías 45, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. ¿Qué dice Efesios 1? Que venimos a lugares celestiales, pero el que hace la obra y el que ejecuta la obra es Dios. Aquel que desarrolla la obra en nosotros es Dios. Hermanos, Dios nos preparó a Ezequiel. ¿Qué no hizo Dios en la vida de Ezequiel? ¿Qué no hizo Dios en la vida de Jeremías? Pero el proceso, pero ellos no fueron esclavitud. Ellos fueron probados para sus ministerios. Fueron escogidos para ser enviados a un lugar, moldeados en el carácter de Cristo, con la ubicación que se llama enfocados en Cristo, en el reino de los cielos. Que sus oídos nada más escuchaban a Dios y su corazón estaba sujeto a la obediencia. Amén. Dice entonces, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Quién? Entonces cuando Dios dice, yo te ceñiré, ceñir quiere decir que lo tomó como tomaba Ezequiel y lo trajo de los caldeos para ejecutar la caída de Babilonia, quien había tomado y había hecho la caída de Jerusalén. Venía el cumplimiento, pero ese pueblo que estaba de retorno, preparándose al retorno, se había afinado como el oro y plata y deseaban regresar a casa. Tiempo de desolación se habían acabado para un remanente, oiga, para un remanente, no para el mundo, para el remanente de Dios. Y ellos, hermanos, no sabían, pero había uno con revelación que estaba dentro del palacio, llamado Daniel, para poder presentar ese rollo al rey. Amén, el que te estoy leyendo. Amén. Y dice entonces, aunque tú no me conociste, para que se sepa del nacimiento del sol y hasta el ocultamiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Yo realmente le he puesto a la predica, yo Jehová. Y es verdad, porque el que está sellando eso es él. Él lo declaró, lo decretó con Isaías, pero se dio en el tiempo el cumplimiento. Y ciertamente Ciro, en ese momento, después de que un hombre hizo fiesta pagana, el día siguiente no estaba Ciro montado en el trono. Así son los de repente de Dios, no son los de repente de Dios, sí, pero es que este de repente tenía como 150 años caminando. Hay momentos de cumplimiento que se cumplen porque se había preparado Dios para ese tiempo. Por eso, tu llamado tiene un destino, una tierra, y tu misión tiene un nombre. Por eso el llamado de Ciro, como lo dice en capítulo 44 de Isaías, Ciro mi pastor y hará lo que yo quiero. O sea, por eso dice que te ceñiré. Entonces Dios preparó todo un tiempo de gracia
a su pueblo, pero no se convirtieron, ni siquiera se convirtieron cuando mandó a Babilonia. No transformaron, les mandó a Oseas tampoco, les mandó a tampoco, a Jeremías tampoco, les mandó a Sofonías, miren, viene un tiempo de ira tampoco. Entonces les preparó a los babilonios. Pero entonces, ¿qué hizo? Dios le mandó entonces al Babilonia. Como la promesa de Dios es fiel y se cumple, y venía el tiempo del retorno, Dios le había enviado a un Ciro, a Ciro que había sido diseñado por Dios. Y por eso yo te digo que nosotros tenemos que aprender a mirar como Dios ve. No vamos a verlo en totalidad, pero sí tenemos que aprender a leer cómo piensa. Aquí el Señor en Isaías 45 nos muestra sus pensamientos. Como dice Isaías 29, Jeremías 29, yo sé los pensamientos que tengo para ti, no son de mal, son para mí. Ese pueblo que estaba en esclavitud, oprimido, y que extrañaba su casa, que solo soñaba con regresar a casa, estaba un libertador y venía el camino. Pero había un hombre, había gente preparada, había Esdras, había Daniel, había hombres de fe que estaban aún manteniendo ahí su lengua, su palabra, hombres fieles en sacerdocio fiel. Amén. Dios necesitaba que uno del nieto de Belsasar, de Nabucodonosor, viera, y con ese tiempo justificó la aberración que hizo contra las cosas de Dios, justificó a que Dios lo moviera del trono y pusiera a Ciro. Y es que lo que Dios ha determinado se cumple. Empuje quien empuje, tire quien tire. Dios allana, lo quita en un momento y se cumple. Pero Dios te está diciendo que así como estaba Belsasar, así está el mundo ahora. Así como estaba Belsasar haciendo fiestas, creyendo y tomando los utensilios de Dios, los dones de Dios, Dios también puede cambiar un tiempo. Hoy lo puede cambiar. Hoy lo puede cambiar y mañana tener tú y yo otra historia. Y yo le creo a Dios en esas cosas. Amén, porque esta palabra es dame tu palabra. Amén. Quería poner aquí, pero me toca desdejarme ya de su Santo Espíritu, porque que nos viene el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice el Señor aquí en Ciro, ¿por qué lo hizo? Hermano, dice, aquí está diciendo Isaías. Cuando la entrada yo le leí, ¿verdad? Pero yo quiero leerte el versículo 22, que Dios no habló del 19. Dios nos dice en Isaías, mire, pueblo, yo no le estoy hablando en secreto lo que pienso hacer. De usted está cambiando. Versículo 19. No hable en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Que le estaba anunciando, transforme su corazón. Porque traigo un tiempo donde voy a usar reinos, circunstancias, para que vuelvan a poner la mirada en mí. El único que dice el Señor, mire hermano, cuando yo estaba, a mí nunca se me olvida, que hay momentos en que yo estoy así, Él me dice, míreme. Hermano, cuando me dice, mírame al oído, yo hago así. Porque sé que viene una orden. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor dice que por qué el Señor los envía a Babilonia? Porque ellos adoraban los ídolos de allá. Entonces fueron esclavitud. ¿Qué tenemos que tú y yo? Dios nos saca libertad. Pero cuando Dios nos saca, nos hace libres. No podemos volver atrás. Amén. Y entonces dice aquí, habla sobre esos ídolos de ellos. Reuníos, versículo 20, y venid juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. O sea que esto es para ahora, a los sobrevivientes. No tienen conocimiento que aquellos erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Tú y yo somos unos sobrevivientes para hablar de su gloria y decir que esos dioses y sus ídolos que ruegan a un Dios con D minúscula que no salvan. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Por eso Dios habla de Deuteronomio 18, es claro. Y Dios dice que después que habla porque cuando da la bendición, dice no vuelvas ni te conviertas a ellos. Luego a Jeremías que ellos se conviertan a ti. El capítulo de Deuteronomio 18 es básico, porque también se te levantará un profeta.
Moisés profetizó que vendría el profeta que se llamaría el Cristo, el ungido. Tú sabes lo que significa Jesucristo. Salvación ungida. Amén. Entonces nos dice aquí el Señor: proclamad y hacedlo acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto del principio? Lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad, entonces esta es la parte que vino también a reforzar nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Amén. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces tú puedes adorar lo que tú quieras adorar. Tú estás en la puerta grande. Dice, no, yo soy bueno, que yo hago, que yo llevo a irte para allá. Tú tienes que enseñar, tener tu vida puesta en los cielos. ¿De dónde vendrá? Por eso está el Salmo 122. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero Dios actúa. Dios es buen padre, para bueno y para malo, ¿verdad? Pero a sus hijos los salva. Esa es la diferencia. Amén. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y esa profecía del versículo 22 y 23 te está diciendo que miremos, volvamos el rostro a casa. Porque por mucho que pensemos, tú y yo tenemos que militar bajo una obediencia. Amén. Y dice, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Todos. Y si hemos visto pasar ahí todo, eso ha sido la mano de Cristo. Yo le doy gracias al Señor porque me llamó. Y que los procesos y sus preparaciones, como prepara a sus soldados, yo le doy gracias al Señor. Porque hermano, cuando Él me llamó y me levantó una silla en el mundo espiritual, no era uno, yo vivía eso. Pero ese día que me llamó, me dijo, ven, me llamó. Pero un día también me dijo. Y yo te puedo decir que lo que se está moviendo ahora está atacando a la iglesia, a las casas. Al mundo no, porque está perdido. Pero sí a las casas, a los pastores, a los atalayas, a los pastores. Y yo como intercesora del Señor, yo tengo que orar por ellos. Porque algunos han caído y no ven. Están como el sacerdocio de Ezequiel. Pero también están como dice, yo no les hablé en lo oculto, dijo Isaías 45. Yo lo dejé escrito, pues tenemos que leer la Biblia. Amén. Y dice entonces, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. O sea, en esa gloria de Dios es la descendencia de Israel. Y cual Cristo nos injertó, somos parte de ese tiempo, de ese remanente lleno de bendiciones. Pero tenemos que volver a casa. Si no estamos en casa, no. Yo no te voy a hablar, yo te puedo hablar como te puedo decir, ay, que ese profeta me dijo el nombre y me dijo esto, y yo te voy a decir, pues arrepiéntete. Porque hay hombres que sufrieron y padecieron y hoy se exponen, están misioneros, hombres de fe, que tuvieron primero que tú y que yo, abrazaron la bandera de la fe en Cristo Jesús. Y tú y yo no podemos ser tan faltos de carácter para rechazar nuestra casa, la casa de nuestro Padre, nuestro Abba Padre, para ir tras Dios de Israel. Leámonos Deuteronomio 18. ¿Por qué? Porque lo que se está moviendo universalmente es los espíritus de Sodoma y Gomorra, pero en mayor maldad. La violencia en mayor... Mira que eran capaces de tratar de matar a ángeles. Así estarán de ciego. Que así sería tanto que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Tuvo que sacar a uno. Pero no regresó a casa, se fue por otro camino y formó Moab. Cuando Dios te saque de ese lodevario, de ese mundo, tú busca la congregación de los santos, no congregación de hombres, sino de los santos. Pide al Señor que te busque un lugar de gente que verdaderamente ama. Pero el que debe realmente tener la búsqueda de volver a eres tú. Porque si te das cuenta, aunque Noemí y Ruth llegaron a una era porque se entregaron y volvieron a casa y Dios las estaba restaurando y le estaba recompensando haber vuelto a casa, devolviéndole. Ruth habla de una iglesia que estaba como el cantar de los cantares, harapiente y tirada porque un día no abrió la puerta.
Pero Dios un día cuando volvió su rostro y buscó al amado, Él no la dejó fuera. Él no la dejó como al fulano. Él simplemente le restituyó, le recompensó. Porque no se volvió al mundo, sino que pudo habiendo quedado en el mundo, prefirió entrar al reino de los cielos. No despreció al anciano de días. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Amiga, para esta palabra. Jesús no pagó un precio de sangre para hablar de nuestro Abba Padre, para que tú y yo nos creamos que somos hijos, simplemente estando, obrando conforme a la voluntad de Dios. Aún Jesús fue quebrantado en su voluntad. Y él dijo, Señor, Abba Padre, que se haga tu voluntad, no la mía, porque esto tienes tú que tener una lucha diaria. Por eso el enemigo la ataca, para hacer como hizo Belsasar con los dones y los utensilios, con los utensilios del Señor. Hoy esos utensilios son los dones de la iglesia, que están haciendo disposición a obras de dioses paganos, de reinos paganos, hablando de Dios, pero sin Dios, hablando de Dios, pero estando en fiestas espirituales que dan un fuego malo, corrupto. Amén. Y hoy yo te estoy diciendo que todo ataque que ha tenido un siervo de Dios en el mundo espiritual y que por eso lo pudo detectar, dice que Jehová es nuestra defensa, nuestro escudo y Jesucristo. Dios no envió a Jesús, le dio autoridad a Jesús, Jesús nos dio autoridad a nosotros. Solamente no perece, que la batalla es de Dios. Amén. Ezequiel, Daniel fueron zápatas, hombres atacados por lo que se movía en ese tiempo donde Dios los envió, y ellos simplemente se volvieron a Dios. Todo el tiempo ve a casa que esa relación te va a santificar, y esa relación con Dios es la que te va a mantener vivo. Vivo no con la vida del mundo, sino vivo para poder pasar la puerta al reino de los cielos. Le dijo el Señor, hoy, como el que uno recibió, se fue al infierno, no recibió, pero el que recibió le dijo a Jesús, hoy estás conmigo en el paraíso. También nos sacó, ¿sabes? Que uno convenció que nos sacaron a nosotros del paraíso. ¿Y dónde nos lleva Jesús? A la presencia del Señor. Amén. Entonces, nos damos cuenta nosotros que el Señor nos dice que proclamar y hacerlo acercarse y entren todos en consulta. Las prédicas de hoy tienen que decirle a la gente, voy a casa. Noemí salió de la casa porque pasó un tiempo donde no había pan, porque el sacerdocio también tenía que, dice Jueces, que cómo estaba el sacerdocio. Es más, Rudy entra donde todo el mundo y cada casa hacía, Jueces termina, que todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Y entra el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo hace lo que le da la gana, entra la sequía espiritual hasta que el pueblo de Dios clama. Entonces, el movimiento de Ruth a Moab, que no era su tierra, allá perdió todo. Más que lo que, por eso cuando Dios nos dice, muévete, cuando dice, muévete, no te muevas, es la orden de Dios. Porque el que va delante de nosotros, el que siempre termina, la obra es Dios. Quien la edifica es Dios. Es Dios. Era Dios, es Dios y siempre será Dios. Nosotros somos llamados como instrumentos. Por eso dice que Belsasar usó los utensilios, los instrumentos. Y tú y yo hoy no podemos dejar que ningún Belsasar del mundo, de obra de caldeos, toque nuestros dones. Por eso tú y yo tenemos que cuidarnos. Y aunque no parezcan malos, pero tú tienes que identificar a quién será. Amén. Entonces, nosotros dice que Babilonia, así será el poder de Dios, gracias Señor. Babilonia tiene algo. Dice que Babilonia era como una Jericó. Babilonia, mira lo que dice Dios. ¿Por qué dice que te abrió las puertas? Porque Babilonia tenía 100 puertas de hierro. Amén. Amén. Imponente arquitectura, murallas gruesas y muchas puertas de hierro y bronce. Dice que era el símbolo del poder humano, el orgullo de opresión espiritual. Pero que Babilonia tenía 100 puertas, según el historiador Heródoto.
Ninguna puerta puede resistir al Dios de Israel cuando Él decida actuar. Usaron los dones de Dios, los utensilios de Dios, lo barrió por resistir. Mandó uno peor que ellos, a un ciego. Pero ¿sabe qué tenían? Que tenían un propósito. Y era libertar al pueblo de Dios para el retorno. Amén. Tú y yo tenemos que hablar esto en la iglesia. Nosotros tenemos que enseñar el propósito de cada capítulo bíblico. Es para la iglesia. El Apocalipsis nos habla, así como Apocalipsis, los primeros capítulos nos hablan de cómo está la iglesia. Dios dice que Dios busca una iglesia totalmente libre. Filadelfia fue totalmente libre tanto en el trato de las riquezas, del poder gubernamental y también de la parte obrera. Dios es para todos. Amén. Pero necesita un sacerdocio que de verdad entre al servicio del Señor. Amén. Dice que Dios le entregó todos los tesoros escondidos así. Derribó 100 puertas de bronce para que pasara así, para que pasara un nuevo rey. Por eso también lo dice. Amén. Y dice entonces que en el capítulo de Esdras, capítulo 1, 7 al versículo 11, dice que además el rey Ciro, mira, Ciro entró obedeciendo. Daniel le dijo esto, y de una vez, vamos a restaurar, vamos a hacer decreto, vamos a darle. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba escrito que Dios lo iba a hacer. No era Ciro, era que Dios, y Ciro era un instrumento de Dios. Como tú y yo somos un instrumento para ejecutar algo que Dios dijo en nosotros y que es un tiempo desarrollarlo. Ciro no entró ni un día antes ni un día después. Fue el día donde a Dios le llenaron la copa y la hicieron rebosar de su vida. Y cambió un poco la historia. Amén. Dice Ciro, que habla de la obediencia de Ciro, Esdras 1, versículos 7 a 11. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en mayúscula en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios, con D minúscula. Ciro, el rey de Persia, los entregó a su tesorero Mitriadates, el cual los contó y se los pasó a Sesabar, gobernador de Judá. Dicen que es solo vale, ¿no? Pero bueno, ahí dice Sesabar. El inventario de dichos utensilios fue el siguiente y comenzó a describir todo lo que habían sacado del templo de Dios. Y él hizo devolver, y fuera de eso, las riquezas de Babilonia y todo el camino tenían que dar y pagar para la restauración del templo. Tú sabes que cuando alguien derriba o Dios restaura y Dios comienza a restaurar un templo, o sea, un cuerpo de una vasija de barro, Dios comienza a preparar, restaurar, y en el camino va dando todo hasta que la restauración sea total. Pues Dios hará que ese tiempo de restauración sea para mostrar su gloria. Amén. Aunque Babilonia era lo mismo como Jericó, ninguna puerta puede tener el propósito de Dios. Lo que está escrito de Dios, de ti, de mí, fue desde tiempos antiguos. Y las puertas, las circunstancias, las situaciones que hicieron que no pudiésemos llegar a un propósito, en el camino de Dios, que es perfecto, se cumplió. Amén. Por eso, Nehemías tuvieron que volver a casa. Porque Dios dijo, de Anoa también puedo sacar. Yo te invito hoy a hablar de esta gloria maravillosa de Dios. Amén. Amén. Dice, ¿por qué habla Padre? Porque hasta que no vayamos y no hablemos con nuestro Padre, Jesús hablaba con nuestro Padre. Jesús nos enseñó a orar hablando con nuestro Padre por medio de Él. Jesús le dice, Señor, enséñanos a orar. Jesús le da gracias al Padre. Jesús servía una mesa y daba gracias al Padre. Nosotros somos un reino y hay un Dios vivo, universal, soberano, sabio, que hizo todo cuanto existe, y que esto es un reflejo, pero no es reflejo del cielo. Por eso Jesús dijo que predicáramos su palabra hasta los confines de la tierra, para poder llenar del fuego de Dios toda la tierra. Amén. Dice entonces Mateo 11, 25, versículo 26. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque sí te agradó en mi ensancha. El pueblo que no habla con Dios y busca intercesores humanos. Nos estamos aquí para darte la vida. Pero lo que te puedo decir es que tú tienes que tener razón conmigo. Tú tienes que leer la Biblia. Y aunque yo te puedo dar ejemplo, había hombres de ejemplo y Dios preparó que su gloria caminara con su pueblo a Babilonia, porque donde estaba no lo quisieron. Y dice la oración por los discípulos, dice la oración sacerdotal. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Juan 17, versículo 1, comencemos al 24. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique, dice, a ti. Jesús le daba la gloria al Padre. Jesús nos enseñó, hermano. Nosotros no estamos aquí para darle gloria a hombre, ni a ministros, ni a nada. Entonces estamos aquí para hablar con denuedo del reino de los cielos. Dios, somos banderas escogidas. Hermano, ¿tú sabes cuántas personas está preparando Dios? Y en este momento puede estar sentado, pero Dios puede estar levantando una multitud para quitar lo que está y meter el reino de los cielos preparado por Él mismo para comenzar a edificar su iglesia. Eso fue lo que pasó. Dios quitó un reino y trajo otro. Amén. Amén. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Jesús no está rogándole al Padre por el mundo, porque ese mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero tú y yo tenemos que estar sellados por Cristo en el Espíritu Santo. Amén. Y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, se está condoliendo en nosotros. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Amarás a Jehová tu Dios, porque Jehová tu Dios amas. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si tú no estás unido al corazón de Dios, ¿a dónde está tu corazón? Amén. Padre, aquello que me ha dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Estaba a la diestra del Padre. Jesús está intercediendo por ti y por mí. Por eso tú no le puedes decir a otra cosa, ni arrodillarte a Baales, les desecú. No van a decirte que no tenías una Biblia en tu casa. No es que la cultura, yo pertenezco a esto. Bueno, esa es tu influencia. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Desde me has amado. Dios no nos ama desde que nacimos. Dios nos ama desde la fundación del mundo. Dios conoce tu nombre como Jesús, porque nos conoce antes de la fundación del mundo, porque tú y yo venimos de lugares celestiales. Esa guerra y esa batalla universal, espiritual, aquí se ejecuta en la tierra, porque Dios está rescatando a su pueblo que Dios le dio a él, y los gentiles estamos contados. Hasta el último que le dio Dios, hasta que entre esa nueva. Así que, hermano, ese es el tiempo del Pentecostés, ese es el tiempo de este tiempo. Es el tiempo del arca de Cristo. En Marcos 14, versículo 36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque lo que Dios determina se cumple, eso lo sabe Dios. Lo que Dios ha determinado contigo no se ha cumplido. Por eso, hermanos, cuando nosotros entregamos a nuestro Padre con Jesús entonces en la cruz clamando, dijo, qué bonito saber como Pablo, yo quiero esa corona. Amén, los hombres de hebreos se nos lo muestran, pero Jesús también en la cruz nos dice. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, espíritu. Pero entonces al tercer día, hermano, resucitó. Entonces estamos hablando de una iglesia resucitada, que está a la diestra del Padre, que clama por ti y por mí, que cumplió su misión. Pero la misión que tenemos, Dios la va a ejecutar contra toda tormenta, contra todo viento, contra toda oposición, contra toda puerta cerrada, Babilonia, contra todo Jericó, reyes fuertes. Dios lo va a cumplir porque lo determinó. Amén.
Entonces, Señor, enséñanos a orar. Hermanos, no le pongamos tantas cosas, estamos leyendo. Con Dios tenemos que hablar como hijos. Con Dios solamente tenemos que hablar del Padre. Sino que ahora le ponemos tanta cosa. Hermano, tú con que digas, Señor, Padre mío, con que digas, Abba Padre, te conectas al cielo de una vez. En el nombre de Jesús, honras al que nos llamó, al que nos salvó. Y en el poder de tu Santo Espíritu, ¿quién va a ejecutar? Y Rakatabai Sharakatai, Harabakai, te va a hacer ver lo que no veías. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y comienza a decir, danos el pan de cada día, dándonos a Padre. Y perdona nuestras deudas, conoce que somos pecadores, pero que también en un arrepentimiento, en un momento de amor, Jesús nos justificó, y al estar justificado podemos ir al Padre, porque es nuestro papá. Ahora no dice, papá mío, no, gracias Señor. Mira cómo le hablaba con esa realeza a Jesús. Jesús nos dignificó, Jesús nos restauró, nos redimió, nos curó, nos sanó, para darnos abundante paz y verdad. Tú y yo no somos utensilios para el mundo, somos hijos de un reino santo. No somos creación, somos hijos de Dios. Así que hoy yo te bendigo en nombre de eso. Yo te invito hoy, como la iglesia de Filadelfia, a que creas en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy esta palabra que el Señor me regaló, ¿sabes? Es para simplemente yo afirmar mi fe. Que no diga el cielo, no lo digo. Ella habló. Amén. Ella habló de mí. Ella fue capaz de poner su rostro en Facebook, en las calles, en su casa. Pero Dios siempre nos está observando. Eso nos habla Ezequiel. Pero que ese ejército que estaba muerto, cuando Dios dijo, lo envió a Babilonia, consigo regresó adorando y cantando. Un ejército grande y grande, en gran manera, como dice Ezequiel 35. Así que la vara y la corona que es del Señor esté con nosotros y que la gloria sea para Dios. Esta es la palabra que el Señor me da hoy para todos nosotros, que aún Ciro obedeció. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Te damos gracias, Señor, oh Padre eterno, por esta palabra que me regalas. La invitación hoy, hermano, es que donde está tu corazón está tu tesoro. Pero Dios sabe dónde estamos cada uno de nosotros. Ay, no desoculta. Desde aquí, desde Ciro 45, mira con obediencia, cientos de años después se cumplió la palabra. Ahora la iglesia está desesperada para que se cumpla hoy mañana. Ese día, como ese hombre hizo algo despreciable para Dios, fue cortado ese mismo día. Y fue traspuesto ese reino a otro reino. Ya no pertenecía a los caldeos, pertenecía a los medos persas. Pero también ese día inició un tiempo para el retorno para el pueblo de Dios. Como Cristo está esperando que estemos avivados, predicando para su retorno. Amén. Así que hoy yo te quiero bendecir, que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor no ha hablado en secreto, está la Biblia, muchos profetas han hablado, nadie puede tocar ni a sus ungidos ni hacerle mal a sus profetas, porque se meten con Dios, porque el que oprime al pobre afrenta a su hacedor con él, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Amén, amén. Entonces eso lo dice Proverbios 14, versículo 31. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Hagamos todo de la mano de Dios. Aunque parezca que no es, date cuenta todos los momentos. Pero el desierto, hermano, es para ser edificado, para donde Dios te puso. Ser tu de bendición a muchas familias de la tierra. Abraham lo sacó de su casa, pero de una tierra que fue de bendición para muchos. Hoy es una nación, como se lo dijo Dios, y fiel es el que lo dice. Dios lo que dice, su palabra se cumple y se ejecuta, hermano, totalmente más allá de tus pensamientos. Riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad.
y del temor a Jehová. Señor, te damos gracias, bendigo mi casa, mi familia, contra toda retaliación del enemigo. Y que este sea un tiempo para meditar esta palabra, porque viene un tiempo donde como de mí. Una tierra, en tierra de Moab, que no era su lugar, pero Dios está trayendo su iglesia a casa. Déjate hoy, recibe esa invitación de recibir a Cristo. Entrega tu corazón, porque Dios no resiste a soberbia. Él los aborrece, porque tú estás hecho para la gloria a Dios. Así que demos la gloria a Dios. Aquí están esos versículos que el Señor te regaló. Estas promesas son para los que temen al Señor. Yo soy claro en eso. Dios nos va a dar a todos. Dios nos va a dar Padre. Pero hay un Salmo 37, hay un Salmo 1. Que nos ubica bien. Amén. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados en Cristo Jesús, que es nombre sobre todo nombre, que pagó el precio. Y hoy simplemente aquí tenemos que predicar la boca y declarar nuestra fe. Y que el Espíritu Santo nos guía siempre a caminos firmes y caminos de rectitud. Que Dios te bendiga. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Porque las que dan mucho más, que las que dan que no glorifican. Aleluya. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Aleluya. La riqueza se va en un momento, pero con Dios lo tenemos todo. Las riquezas del mundo se atan.